Buen día, uno Kiawi, público de Macehualquintos. El día de hoy, 21 de febrero, es el Día de la Lengua Materna. Así lo declaró la UNESCO, la dependencia de la Organización de las Naciones Unidas encargada de lo relacionado a la educación y cultura, en 1999, y fue ratificado por la Asamblea General de la ONU en el 2007. Este año, 2024, su tema es Educación Multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional como herramienta crucial para una educación inclusiva y la preservación de las lenguas indígenas. México, como país miembro de la ONU, está comprometido a llevar a cabo acciones y políticas para cumplir con estos objetivos. Dicha responsabilidad recae en los 3 niveles de gobierno. Cabe entonces preguntarse, en el municipio de Huitziltepec, ¿qué está haciendo el gobierno municipal a favor de una educación multilingüe y la preservación de la lengua náhuatl? Porque la lengua náhuatl es originaria de aquí. El español y el inglés son originarios de Europa, que está a más de 10.000 kilómetros de distancia. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo fue que se dejó de hablar la lengua náhuatl aquí, en Santa Clara, Huitziltepec? Bueno, pues ya hemos contado en otros videos que el tiro de gracia lo dio la SEP hace un siglo, cuando en la escuela primaria Aquiles Cerdán se prohibió su uso y los maestros agredieron físicamente a los alumnos con varazos detrás de las rodillas con la amenaza y advertencia de «ya no van a hablar así». Todo esto bajo la racista visión del fundador de la SEP, José Vasconcelos, en la que alfabetizar se volvió sinónimo de castellanizar. Pero la raíz de este crimen de etnocidio viene de más atrás, de hace 5 siglos, y su raíz está en la doctrina del descubrimiento. Esta doctrina justifica las conquistas europeas de África y América so pretexto de expandir la cristiandad. Está respaldada por las bulas, decretos papales del siglo XV, y legitima la apropiación de tierras indígenas, y fue base de algunas leyes de propiedad actuales. Esta doctrina del descubrimiento sentó las bases legales para la conquista del Nuevo Mundo, es decir, de este continente, de estas tierras, por parte de España y Portugal. En esta doctrina se apoyaron las demás monarquías europeas, pues estos decretos establecieron la justificación religiosa, política y legal para la colonización de las tierras habitadas por no cristianos y para la eliminación de culturas en el nombre del cristianismo. Esta doctrina les otorgó a las potencias colonizadoras el derecho a controlar las tierras, el derecho a someter a los pueblos y el derecho a convertirlos al cristianismo. La doctrina del descubrimiento se fundamenta en 2 bulas papales. La Romanus Pontifex, decretada por el Papa Nicolás V en 1455, que otorgaba a los portugueses el monopolio del comercio con África, autorizando la esclavitud de la población local. Y la Intercaetera, decretada por Alejandro VI en 1493, la que justifica los reclamos de los exploradores europeos cristianos sobre las tierras descubiertas en África, Asia y América, y promueve la dominación y la superioridad del cristianismo. El Papa Alejandro VI se basaba en el concepto de terra nullius, tierra vacía, que decía que cualquier lugar del mundo no ocupado por cristianos estaba libre para ser tomado y ocupado por los europeos, independientemente del número de personas que ahí vivían o de su avance civilizatorio. En resumen, estas 2 bulas papales
daban carta blanca a los europeos para reclamar tierras ya habitadas. También vinculaban exploración y colonización con cristianismo y conversión. A medida que los conquistadores europeos iban avanzando por el mundo, estas bulas papales se fundieron en un concepto jurídico que llegaría a conocerse precisamente como la doctrina del descubrimiento, porque interpreta que la propiedad y soberanía de las tierras pasaba a los europeos porque ellos las habían descubierto. La doctrina del descubrimiento se propagó de los siglos XV al XIX. Fue practicada por españoles y portugueses primero y replicada por Francia, Inglaterra y Holanda después, a grado tal que llegó a practicarse en todo el mundo. En 1823 se incorporó a la ley de Estados Unidos, cuando un caso llegó a la Corte Suprema y se utilizó para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras. La cosmovisión que sustenta esta doctrina es la de la superioridad del cristianismo sobre todas las demás tradiciones religiosas y culturas del mundo. Lo más terrible de esta doctrina no es solo su formulación legalista, sino que es una cosmovisión que se puso en marcha en el siglo XV y que enfrentamos hasta el día de hoy, porque esta doctrina está todavía bien presente, activa en la mentalidad colonialista del occidente colectivo. Desde el siglo pasado, el XX, hasta este siglo, el XXI, han habido muchos reclamos para que el Vaticano rechazara esta doctrina. En 2022 los hubo, cuando el Papa Francisco visitó Canadá para disculparse con las comunidades indígenas por el papel que ahí desempeñó la Iglesia Católica, principalmente por las escuelas residenciales, en las que miles de niños indígenas fueron abusados física y sexualmente, y en algunos casos murieron. En esas escuelas fueron obligados a abandonar su cultura y su lengua. En Macehualquinto subimos un video en el que hablamos acerca de las fosas encontradas alrededor de las escuelas con los restos de muchos niños, ante lo cual, como protesta, se quemaron algunas iglesias. Ante tantas expresiones de repudio, el Vaticano finalmente rechazó públicamente la doctrina del descubrimiento a finales de marzo del 2023, apenas hace un año. En su declaración, el Vaticano rechaza la mentalidad colonizadora, pero no habla de revocar las bulas que sustentan la doctrina del descubrimiento. No pueden, porque sería tanto como aceptar que los papas son simples mortales, personas comunes y corrientes que se equivocan. ¿Y dónde quedaría entonces la infalibilidad del Papa? De cualquier manera, cuenta la señora Ubalda Ramírez, la mujer que me parió y quien respetuosamente se dirige a mi persona como Filo, próxima a cumplir en un par de meses 90 años, que ella recuerda que cuando era niña, las misas aquí en la parroquia de Santa Clara Huitziltepec se hacían en latín. ¿Qué cosa? Porque el latín fue el idioma oficial del Imperio Romano y lo es actualmente del Vaticano, o sea, de la Iglesia Católica. En el siglo XVI, en plena conquista, los franciscanos, que fueron los encargados de la evangelización, secuestraron niños indígenas, principalmente de la nobleza náhuatl, para educarlos en sus conventos. Ahí los convirtieron al cristianismo, a la religión católica, y los obligaron a aprender el latín y el castellano. Eso fue hace 5 siglos. Hoy, la lengua del imperio es el inglés, y esta es la lengua que se enseña en las escuelas públicas de este pueblo, Santa Clara Huitziltepec. ¿Y la lengua náhuatl? Bueno,
pues esa es una de las lenguas que aprendemos, enseñamos, leemos, escribimos y cantamos en la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Finalmente, decir en este día que aquí en Santa Clara Huitziltepec no perdimos la lengua náhuatl por descuido, sino como parte de un brutal, sistemático y genocida proceso de colonización, el cual continúa hasta el día de hoy. Mientras tanto, sigan viendo Sigan viendo y escuchando